Hola, saludos a todos y a todas. Bienvenidos a mi canal Psicointegralia. Bueno, antes que nada, felicitaros la fiesta, puesto que se aproxima la Nochebuena y Navidad. Así que bueno, espero de corazón que pasemos muy buenos días. Y me gustaría hablar sobre los trastornos de ansiedad, puesto que es una pregunta también bastante recurrente y claro, como tenemos varios subtipos, hay mucha confusión, ¿no? en torno a lo que viene a ser la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una experiencia que se experimenta, valga la redundancia, a través de un pensamiento, o sea, pensamientos, emoción y sensación fisiológica. Son los tres componentes de la ansiedad. Al nivel de pensamiento, bueno, pues se centran sobre todo en preocupaciones anticipadas, es decir, la ansiedad es un miedo a que suceda algo que no queremos que suceda, si tuviese casi una descripción, una definición muy generalizada. A nivel fisiológico, bueno, pues se experimenta de forma muy variada, no todo el mundo manifiesta los mismos síntomas, pero palpitaciones, sudoración, opresión en el pecho. Muchas veces cuando todos esos síntomas se juntan a la vez de una forma muy intensificada, bueno, pues acompaña sentimientos y pensamientos de desesperación, miedo extremo, ¿no? Que es lo que viene a ser uno de los subtipos de ansiedad, que es la crisis de pánico, la crisis de ansiedad o ataque de pánico. Luego tenemos la parte emocional, que es esa emoción de angustia, de inquietud, ¿no? La ansiedad no se relaciona tanto con el estado de ánimo, pero van muy cogidas de la mano, puesto que se da una alta comorbilidad entre ansiedad y depresión. Comorbilidad quiere decir que son patologías que se suelen manifestar juntas, acompañadas. Es más, utilizamos la descripción patológica de trastorno adaptativo o cuadro ansioso depresivo cuando una persona manifiesta síntomas de ambas patologías. Entonces, el estado de ánimo se asocia más a la depresión y la ansiedad es al estado de inquietud motora, intranquilidad, agitación, un malestar interno, como que uno no tiene paz. Y bueno, por eso digo que creo que hoy día prácticamente todo el mundo en algún momento de nuestra vida y más de una vez experimentamos ansiedad. Hablando de los tipos de ansiedad, bueno, tenemos el síntoma de ansiedad como tal, que es lo que acabo de describir. Luego tenemos las fobias, ¿vale? Dentro de las fobias se engloba pues la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, la claustrofobia, que es el miedo a los espacios reducidos, son las fobias más generalizadas, la fobia, los miedos a las alturas, los miedos a las inyecciones, los miedos a los insectos, los miedos a los animales en general, de sobre todo perros, gatos, ¿no? Son fobias muy típicas, muy concretas, ¿no? Suelen venir asociadas a una experiencia traumática o se adquieren a través de aprendizaje vicario, es decir, una persona cercana a ti te cuenta una experiencia que lo ha pasado muy mal con algún animal o cuando le fueron a sacar sangre y adquieres la fobia por aprendizaje vicario, no ha hecho falta que la experimentes directamente. Luego tenemos el trastorno de ansiedad generalizado, que es como la ansiedad, pero con todo, es decir, todo lo que pueda suponer una mínima inquietud o intranquilidad provoca una enorme ansiedad. Entonces es el trastorno de ansiedad generalizado. Tenemos también el trastorno de estrés postraumático, que bueno, una experiencia muy traumática, un accidente, una violación, una pérdida muy grande, las guerras, ¿no? Las incidencias de trastornos de estrés postraumático se disparan, ¿no? Durante las guerras, las personas que viven, que sufren esa experiencia, donde la experiencia como tal se revive en sueños, en pensamientos súbitos, padeciendo prácticamente una crisis de ansiedad enorme cada vez que se experimenta. Y eso acompañado de otras complicaciones, o sea, va acompañado de otros trastornos de ansiedad, con ansiedad generalizada, incluso hasta más susceptibilidad a desarrollar ciertas fobias. Y bueno, he mencionado las fobias, trastorno de estrés postraumático, lo que es la ansiedad generalizada, la crisis de ansiedad o ataque de pánico. ¿Y cuál me falta? Bueno, como he dicho antes, la ansiedad se da en comorbilidad con otras patologías. Si nos vamos a trastornos más complicados, como las demencias, suelen acompañarse de una importante sintomatología de ansiedad, agitación, sobre todo en los estadios más avanzados, la depresión e incluso la psicosis o los brotes psicóticos. También se manifiesta con ansiedad. La ansiedad
tiene mucho que ver con el control, el concepto de control. Es decir, nos educamos, nos inculcan que es importante controlar y predecir. Es más, y conscientemente cuando tenemos que adquirir un seguro médico o cualquier medida de protección en general de lo que sea en el colegio, los consejos, pautas, todo para prevenir que para evitar. ¿Y para evitar por qué? Para controlar. Necesitamos sentir que tenemos bajo nuestras manos el control de cualquier circunstancia imprevisible que pueda ser. Es un pensamiento muy erróneo y dañino, porque sí que es importante tener expectativas, ciertas perspectivas en la vida, obviamente un automanejo importante, que ahí es donde vienen las herramientas principales, pero hay muchas circunstancias externas en nuestra vida que no podemos controlar. Entonces, si a la mínima que sucede algo que se sale de nuestra zona de confort, vamos a vivir y experimentar una importante ansiedad. Otro trastorno muy importante de ansiedad, otra variable más, es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Las manías, los hábitos, todo tiene mucho que ver, pero en distinto grado y escala de gravedad. Entonces, los TOCs, todo el mundo tenemos, como he dicho, manías. Muchas veces el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, actúa a modo de ansiolítico, es decir, normalmente los días que por lo que sea estamos más inquietos, agitados, preocupados, pues son los días que más acentúan nuestras manías. Si tenemos la manía de nos gusta tener las cosas ordenadas o las manías relacionadas con la limpieza, pues seremos más pesados con el orden, el mínimo desorden nos generará ansiedad. El no seguir nuestros rituales o hábitos de limpieza nos va a provocar ansiedad y claro, sí, no es mucho mayor problema si en ese momento ordenamos o limpiamos y ya nos quitamos la ansiedad, pero claro, cuando normalmente actuamos acorde a nuestros focos de ansiedad, lo que hacemos es reforzarla. Hacemos que esa ansiedad, que esa manía, que ese hábito se vuelva más poderoso y nos cueste más cambiarlo. La única manera, la más eficaz, por supuesto, de combatir la ansiedad es enfrentando el objeto de ansiedad. No hay estrategia mejor. Obviamente, a nivel psicológico hay muchas maneras de poder llevarlo. Podemos usar la imaginación, podemos usar el acercamiento físico, podemos plantear situaciones que afrontar y acercarnos a ella. O sea, hacer una escala de grados de ansiedad que nos provoca y acercarnos a ella desde los niveles que menos ansiedad nos genera a los que más, ¿no? Que es lo que viene a ser la desensibilización sintomática. Luego, la inundación, es decir, es una estrategia donde te enfrentas bruscamente, abruptamente al objeto de ansiedad. Hoy día se utiliza también mucho la realidad virtual para trabajar nuestros objetos de ansiedad, porque cuanto más nos exponemos a ellos y comprobamos que no pasa nada, que los miedos que hay detrás de esas ansiedades no se cumplen, porque la mente nos pone siempre lo peor, eso tenedlo por seguro. Cuando penséis en algo que temáis que suceda o que os genera ansiedad, la mente siempre va a imaginar e inconscientemente darle más peso e importancia a las posibilidades de que eso suceda, con lo cual no somos objetivos cuando tratamos de valorar nuestra situación presente guiados por la ansiedad o por un miedo. Tenerlo presente para ser conscientes y lo más objetivo posible. Entonces, la mayor manera de enfrentar nuestros miedos, nuestras ansiedades es con apoyo, con ayuda y a través de muchas estrategias, pues afrontar ese objeto de ansiedad. Espero que con esto os haya quedado un poquito más claro, ¿no? Los subtipos de ansiedades y la manera en la que se puede trabajar terapéuticamente y en qué consiste. Muchas gracias por escucharme. Suscribiros a mi canal de YouTube, que así me dais un empujoncito más para dedicarle más tiempo, animarme, motivarme y darme más temas también de los que hablar, puesto que me gusta y disfruto de hacer estos vídeos. Muchas gracias.